Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 11 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25 con el título Él creyó en esperanza contra esperanza. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 18. Dice la palabra de Dios así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El pasaje de hoy empieza con estas palabras que hablan de la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Hermanos, trato de ponerme en la posición de Abraham. Abraham requirió muchísima fe en Dios para realmente poder creerle esa promesa. Abraham tenía casi 100 años, no tenía hijos. Su esposa Sara también creo que tenía 75 años o algo así, 75, 80, no me acuerdo exactamente cuántos años tenía Sara, pero ella también era estéril. Y esto me hace pensar, hermanos, en un pasaje en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, donde el apóstol Pablo dice: porque por fe andamos y no por vista. El cristiano que realmente confía en Dios, que confía en las promesas de Cristo Jesús, no vive por lo que ve, por lo que siente, por lo que piensa, sino por lo que cree, por la fe, la confianza que tiene en Dios. Y esto es lo que vemos aquí en el ejemplo de Abraham, cuando él se fijaba en sí mismo, en sus circunstancias, en su situación, todo decía que no, era imposible, absolutamente imposible que se cumpliera la promesa de Dios. Pero él creyó en esperanza contra esperanza, aun cuando había 0% de probabilidad. No era 0.001, sino que era cero, completamente cero. Pero confió en Dios. Dice aquí, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Saben qué, hermanos? Lo que yo veo de Abraham es una fe no tanto en que Dios lo hará, sino que era una fe simplemente en Dios. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos esa fe de que tengo la fe que Dios me va a sanar, tengo la fe que Dios me va a curar, que me va a liberar, que me va a dar esto y lo otro. Creemos más en lo que Dios puede hacer que creer en Dios mismo. Buscamos más la mano de Dios que el rostro de Dios. Buscamos más la bendición de Dios y lo que Él pueda hacer que buscar a Dios mismo, por simplemente amarlo a Él, por quien Él es. Pero vemos aquí a Abraham que no solamente confió en Dios, que Dios lo podía hacer, él aprendió a atesorar a Dios. Y lo increíble en todo esto, hermanos, de Abraham, que es para mí tan admirable, es que él creía. Simplemente creía en Dios por creerle a Él,
sin tener absolutamente nada, sin tener ninguna prueba, ninguna evidencia, él le creyó a Dios, sin tener las cosas, sin ver las cosas. La fe es la convicción en lo que no se ve, como dice la palabra en el libro de Hebreos. Y Abraham no lo podía palpar, no lo veía, no lo tocaba, pero aún así le creyó a Dios. Y qué increíble, hermanos, que Abraham pueda creer así. Y realmente, hermanos, yo creo que es más fácil para nosotros creer en Jesús que Abraham creer en Dios, en las promesas de Dios. Porque por lo menos nosotros, hermanos, no estamos mirando hacia un futuro incierto sin saber si Dios lo hará o no. Nosotros tenemos la ventaja, la gran bendición de poder mirar hacia atrás y saber que hace 2000 años Dios cumplió todas sus promesas en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son un sí enfático en Cristo Jesús. Y si Dios ya lo hizo, hermanos, ¿cómo no le vamos a creer? Abraham tuvo que creerle a Dios en algo que él aún no había hecho. Nosotros podemos creer en lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús, y por lo que ya hizo en la cruz del Calvario, tenemos la certeza de que Jesús volverá, que Él regresará, que Él cumplirá todas sus promesas a la perfección en los postreros días. Si Abraham, hermanos, pudo creer en Dios sin tener las cosas y atesorar a Dios más que las bendiciones, más que sus dones, más que tener la descendencia, cuánto más nosotros, que ya tenemos a Cristo Jesús, que sabemos que Él vino hace 2000 años, que ya no es algo incierto en el futuro, sino que es algo ya cierto en el pasado, en el cual anclamos nuestra fe. Cuánto más podemos nosotros, hermanos, creer en esperanza contra esperanza, a pesar de las muchas pruebas, a pesar de las muchas circunstancias adversas que nos hacen creer, que nos hacen dudar en Dios, creer que Dios no lo va a poder hacer. Si Dios ya hizo lo imposible en entregarnos a su Hijo amado Cristo Jesús, hermanos, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Que aprendamos, hermanos, del ejemplo de fe de Abraham y confiemos en Dios. Confiemos en sus promesas eternas. Confiemos en Cristo Jesús. Y es el punto enfático aquí del apóstol Pablo, el cual fue entregado ya por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Abraham pudo creerle a Dios sin evidencia, sin pruebas, ¿cuánto más nosotros podemos confiar plenamente en Cristo Jesús, que ya entregó su vida por nosotros, que murió y resucitó en poder y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros? Oremos, hermanos, de esa manera para empezar el día de hoy. Dios, aumenta mi fe. Yo reconozco que hasta la fe misma es un don que yo no puedo crear o formar en mi corazón. Tú necesitas darme esa fe porque es un don que tú me puedes dar. Dame más fe, aumenta mi fe para poder confiar en ti plenamente, oh Dios, como lo hizo Abraham. Oremos de esa manera, hermanos, para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.